Vamos a continuar con el tema del diseño muestral que estábamos discutiendo en el video anterior. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué problemas tienen los marcos muestrales, ¿no? Uno de los principales problemas es la subcobertura, es decir, que no estamos contemplando a todos los elementos de la población. Muy común en nuestros marcos muestrales, las listas no están actualizadas normalmente, ¿no? Con nuevas personas que se integraron a la población objeto de estudio. La sobrecobertura, que estamos incluyendo a más personas de las que deberíamos. Por ejemplo, en una guía telefónica fácilmente nos puede ocurrir eso, ¿no? O con personas que tienen 2 o 3 líneas telefónicas, entonces tenemos un marco muestral con sobrecobertura. La duplicación, cuando tenemos la misma información duplicada en marco muestral, 2 o 3 veces la misma persona, que esto suele ocurrir también en las listas de las OTBs o de los sindicatos de comerciantes, donde un comerciante puede tener 2 o 3 puestos de venta, entonces hay duplicación de la información, ¿no? En los mismos. Otro también puede ocurrir con informaciones auxiliares incorrecta, el tema de los mapas o información de acceso incorrecta, ¿no? Donde nos fallan los mapas y no tenemos buena cobertura de los mapas, ¿no? Eso es de los caminos para ingresar a las zonas donde queremos hacer la encuesta. Un gráfico de lo mismo, entonces aquí tenemos un problema de sobrecobertura, donde tenemos más personas de las que deberíamos utilizar en nuestro marco muestral, o aquí hay un problema de subcobertura, ¿no? Perdón, de sobrecobertura en general. Otros problemas tienen que ver con unidades no localizables, unidades que nos responden o son incapaces de responder. En el caso de que hagamos un panel, es decir, que persigamos a varias personas en el tiempo, existe un problema adicional que implica que las personas normalmente ya no están en el lugar donde se les hizo la primera entrevista o salieron de la situación. Por ejemplo, en el tema de desempleo, podríamos hacer una encuesta a un individuo determinado y sacar sus datos, y al año o a los 2 años volver para ver cómo va la situación, y la persona ya tiene trabajo, así que no corresponde aplicarle una encuesta de desempleo. O en el tema del área rural, cuando vamos a un lugar para realizar una entrevista y volvemos después de un tiempo, resulta que las personas a las que hicimos la entrevista ya no se encuentran por el tema de la migración, ya sea estacional o permanente en general, ¿no? Un tema que merece y que llama mucho la atención es el tema de la encuesta por muestreo. Esto ya les iba adelantando en las clases anteriores, ¿no? Hacemos encuestas por el tema de poder inferir los resultados sobre la población. De la población nosotros obtenemos una pequeña muestra, que es la que tenemos aquí, y con esa muestra nosotros vamos a explicar la población. Entonces esta muestra debe ser lo más representativa posible de esta población. Una forma para poder aplicar el factor de expansión es esta pequeña función, ¿no? La población, el tamaño poblacional dividido entre el tamaño de la muestra. Aquí les presento un pequeño ejemplo de la realización de inferencia estadística. Si yo tengo una población de 30.000 hogares a nivel nacional, vamos a tomar una muestra de 913. Entonces el factor de expansión, el generalizado, por favor, es 30.000 entre 913. Hay fórmulas más complejas que esta que estamos viendo. Esto quiere decir que cada una de las encuestas que estamos utilizando va a representar a 33 hogares de la población. Si alguno cocina datos, no está cocinando datos para un hogarcito o para una encuestita, está cocinando datos para 33 hogares. Si a alguien no le dan una respuesta o no logra sacar información a la unidad de información de la población que estamos analizando, no estamos perdiendo la información de un individuo, sino de 33. Entonces, es grave cuando este tipo de situaciones ocurre para nosotros los investigadores en este caso. Un pequeño ejemplo, ¿no? Si se realizara un censo a 10 hogares y se ha preguntado el ingreso anual en bolivianos a esos 10 hogares, tenemos los siguientes datos. Unos 900, 11.730, etcétera, etcétera. Si queremos saber, desde el punto de vista macro, el total de ingresos anuales, o el ingreso bruto de estos hogares, vendría a ser la suma de todos los ingresos, y eso me da 66.770 bolivianos. En cambio, en lugar de hacer un censo, hacemos una encuesta a 4 hogares elegidos aleatoriamente, los 4 que están en círculo que tenemos aquí. El ingreso anual va a ser de 26.530, pero claro, ese es el ingreso muestral, no es el ingreso poblacional.
Pero si este ingreso muestral lo multiplicamos por el factor de expansión, que es 10 sobre 4, nos va a dar 66.325. Si comparamos con el anterior, 66.770, tenemos una relativa buena aproximación al ingreso anual a través de una encuesta, ¿no? Que obviamente tiene su error de muestreo, pero eso es natural, eso existe siempre. Entonces, el factor de expansión me va a ayudar a representar los resultados poblacionales con una pequeña muestra. Lo mismo con las medias, ¿no? Lo mismo con los promedios, con las medianas, con los estadísticos de tendencia central, varianzas, los de dispersión y los de posición. Hay una forma de encontrar los resultados muestrales o los resultados poblacionales, como hemos ido viendo en los ejercicios anteriores en este curso. Bueno, una encuesta por muestreo tiene dominios de estudio, ¿no? Los dominios de estudio son los niveles de desagregación de los resultados de una encuesta. El nivel de desagregación puede ser en términos geográficos o también en términos temáticos. Las encuestas de condiciones de vida, las famosas MECOVIS que se aplicaron en ese país en los años 90, proporcionan resultados a nivel regional, altiplano, valle y llanos, y por área, urbano-rural. Las encuestas de hogares actuales también nos proporcionan información por departamentos, ¿no? Los 9 departamentos. En términos de temáticos, los resultados se pueden desagregar por quinquenios de edad, por sexo, por estado civil. Nosotros vamos a desagregar no solamente por estos, sino también podemos aprovechar por el tema de ingresos. Podemos generar, como hicieron esta semana, ¿no? Generar ingresos altos, medios y bajos. Entonces puedes desagregar la información por ingresos, por niveles de escolaridad primaria, secundaria, superior, etcétera. Entonces, hay varios niveles de desagregación de resultados que tenemos. Lo importante es saber cuáles vamos a necesitar. Más adelante, cuando veamos los cuadros mudos, voy a mostrarles una forma de ir pensando en los mismos. Una encuesta por muestreo necesita un plan de tabulado sí o sí. Necesitas tener idea que para qué estás haciendo las preguntas y para qué necesitas la información que estás realizando, ¿no? Es un conjunto de cuadros mudos, que son lo que les hablaba hace un momentito. Son estos cuadros, me adelanto por este. Por ejemplo, aquí yo tengo una desagregación de los resultados por grupos de edad, por quinquenios de edad y por sexo. Me interesa conocer esos resultados por quinquenios de edad y por sexo, de la variable que estemos analizando, en este caso es la población. Podemos analizar el mismo cuadro, pero bueno, aumentamos varias variables como situaciones de vulnerabilidad, de alimentaria, que son las que tenemos acá, y ahí encontramos otra vez los cuadros por quinquenios de edad y por sexo y por nivel de vulnerabilidad, esto a objeto de poder comparar los resultados. También es importante tener indicadores, ¿no? En el tema de salud sexual y reproductiva no es ir a lo loco, ir a preguntar cualquier cosa, sino tener idea de que para qué quieres hacer esa pregunta. Por ejemplo, necesito un indicador que diga porcentaje de madres que reconocen 2 o más señales de peligro durante el embarazo. Entonces, obviamente vas a hacer esa pregunta ¿a quién? A madres encuestadas y a madres que conocen y que no conocen esas señales de peligro, ¿no? De esta forma vas a poder encontrar un indicador. Esto de los indicadores es importante y no debería ignorarse su relevancia, su trascendencia, porque ahora hay un montón de nuevas estadísticas que se van generando con la idea del Big Data y todo lo demás. Entonces, lo importante es analizar el tipo de datos que tienes, es decir, si tienes una especie de cuestionario, leer el cuestionario, y si no lo tienes, ver qué tipo de información se puede rescatar del mar de información que tienes ahí, y a partir de eso, ir pensando en indicadores factibles de realizar. Una vez pensados los indicadores, recién armar los programas o el lenguaje de programación en función a los indicadores que uno quiere hallar. Porque como hay tanta información, uno se puede perder y navegar y ir sacando cosas que no tienen sentido, ¿no? En este sentido, los economistas tenemos cierta ventaja porque nuestro arsenal teórico nos permite de alguna forma determinar varios de estos indicadores en casi cualquier área y disciplina social en general. Bueno, lo del muestreo probabilístico lo veo en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención.